sensible a recibir la porción que el Padre destinó en este día para cada uno de nosotros. Vamos a alabarlo. Usted puede alabarle allí. La Biblia dice cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pongámonos de acuerdo y en armonía para que adoremos en esta mañana al Rey de Gloria, al Rey que hace posible lo imposible. Abra sus labios, ábralos y pídale al Espíritu de Dios que pongan en usted esas palabras de elogios que exalten el nombre que es sobre todo nombre, al Rey que es 3 veces santo, al Rey que venció en la cruz. Su arma no fue una espada, su arma para vencer fue su sangre, esa sangre pura y santa. En esta mañana, Dios amado, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Santo, santo, santo. Nuestra alma, Señor, te alaba por lo que has sido, por lo que eres y por lo que harás en nosotros. Espíritu Santo, sigue obrando de manera especial. Sigue perfeccionando la buena obra en cada uno de nosotros. No te apartes, ni siquiera un instante, no nos abandones. Así de la manera que te lo dijo el rey David: no apartes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, porque sin Él simplemente seríamos címbalo que retiñe, huecos, andaríamos vacíos, sin rumbo, sin destino. Por eso, Espíritu de Dios, obra de manera especial. Lo que está endurecido, Señor, hazlo sensible. Lo que ha estado muerto, vivifícalo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, por favor. En el nombre de Jesús, adórele al Rey. Adore su presencia, adore su nombre. Abra sus labios y adórele al Rey de gloria, a Jesús, nombre sobre todo nombre. Te adoramos, Rey, te adoramos, te exaltamos, Yahweh, te exaltamos, te exaltamos.
fronteras, grande y eterno, el gran yo soy. Dios sin fronteras, eterno y gran yo soy. Él se manifestará conforme a tu necesidad. Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Él es tu libertador. ¿Qué petición, qué necesidad tienes el día de hoy? Preséntala delante de Él. Él está aquí. Él está aquí. Sus oídos están prestos a tu oración. Aprovecha este momento y presenta delante de Él tu petición, tu necesidad, y deja lo que Él haga. Deja que Él sea Dios. No pongas condiciones, no pongas límites. Déjalo, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe qué necesidad tienes. Padre, gracias por este día. Tus promesas son en Él amén y en Él sí. Y lo que usted ha dicho, Señor, lo que usted ha prometido, cada palabra que has dado en la boca de tus hijos, los profetas, los justos, tú traerás cumplimiento a su tiempo. Señor, y anhelamos cada una de ellas que sean cumplidas en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue perseverando, iglesia. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Hay respuesta del cielo para tu vida. Sigue esperando que día y hora tienen cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Dios de lo infinito, Dios de lo imposible, a ti te queremos con todo nuestro ser. Dios de lo infinito, Dios de lo imposible,
Padre amado, en esta mañana trae sanidad, medicina, consuelo, esperanza, fe, vida, restauración, bendición, provisión y sobre todo, Señor, el perfecto amor que echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, que no salgamos de este lugar como hemos llegado, Dios amado. Que salgamos de acá con la certeza, la convicción de lo que usted ha dicho y prometido para con nosotros. También, Padre, con el milagro que hemos estado esperando durante mucho tiempo. En el nombre de Jesús, salgamos de acá fortalecidos y haz volver el corazón, Señor, que se ha alejado de ti, a que se acerque, a que vengan nuevamente, Señor, a los átrios y entre con acción de gracia y sea merecedor de estar en ese lugar santo y santísimo, el cual tenemos acceso por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesucristo, diga conmigo: Espíritu Santo, háblame. Mis oídos están prestos para oír y hacer lo que enseño. En el nombre de Jesús. Usted puede aplaudir sobre su cabeza. Que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta mañana. El que nos visita por primera vez, siéntase en familia, siéntase en casa. Quiero que allí donde usted está se ubique en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, y pueda por un minuto más ponerse sobre sus pies, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 20. Y cuando lo consiga me dice un fuerte amén. Dice la Escritura, desde el versículo 1 en adelante, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo,
murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Tome asiento, que Dios bendiga su palabra. Quise iniciar con esta historia, los obreros de la viña, porque el título que le he dado en esta mañana al mensaje tiene que ver con posición y llamado. Dígale que tiene a su lado: posición y llamado. Y vea esto, quiero darle una breve introducción acerca de lo que el Señor quiere transmitir en esta mañana con respecto a esta historia o a esta enseñanza que dejó plasmada acá en este capítulo. Dice que porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El hombre era un padre de familia, tenía una viña, unas tierras, y salió por la mañana a contratar obreros que vinieran a trabajar en la viña. Y sigue diciendo la historia que a unos, se lo voy a leer, el versículo 3 dice que saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana, estaban algunos de ellos desocupados en la plaza, y les dijo que fueran a trabajar en la viña. Pero antes de eso, el versículo 2 dice que habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. O sea, escúchenme esto, estimada iglesia. El salario o el convenio que este padre de familia hizo con cada obrero que estaba contratando fue un denario por jornada. Luego dice que salió a eso de las 9 de la mañana, contrató más obreros para la viña. El versículo 5 dice que salió también cerca de la hora sexta y novena, o sea, 12 del mediodía y 3 de la tarde. También salió, encontró a otros y le dijo: ¿qué hacen ustedes en la plaza? Vayan a mi viña. Y ellos le responden sabiamente, le dicen: porque nadie nos ha contratado. Vayan a la viña. Ellos se fueron. Y dice el versículo 6: saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? 5 de la tarde. Al venir también los primeros. Entonces, vea esto. El hombre comenzó desde temprano, 9, 12, 3, 5, a contratar obreros. Él no le puso un horario, él le dijo: vayan. Y vea esto, al primero que contrató le dijo: vamos a convenir un pago en un denario. Pero a medida que fue saliendo las horas más tarde, las palabras de este padre de familia con los demás obreros era: le daré lo que es justo.
¿Están aquí? Usted sabe que Dios nos da siempre conforme a su justicia, más de lo que nosotros esperamos, imaginamos o pensamos. A veces el que pone límites en la bendición que el Padre tiene para con nosotros los hijos somos nosotros, porque nosotros ponemos condición, o sea, condicionamos a Dios y le decimos: Señor, si das o haces, yo te voy a dar o hacer. ¿Están aquí, iglesia? Entonces, vea algo. Ellos empezaron a laborar, a trabajar allí en la viña, uno desde tempranas horas, 7, 9, 12, 3, 5, pero al llegar la noche, aquel padre de la familia dijo: es hora de pagar, porque todo empleado requiere un pago, ¿cierto? Todo trabajo tiene una recompensa, un pago. Y dice la Escritura que no comenzó de la manera que comenzó en la mañana, con los primeros, sino comenzó con los postreros, con los que habían empezado en la tarde, y sucesivamente fue pagándole de el que comenzó en la última hora, a las 5, 3, 12, 9, y el que comenzó primero. A cada uno le comenzó a dar un denario, porque fue el convenio que este padre de familia llegó o decidió pagar. A los primeros le dijo un denario, a los demás le dijo: le daré lo que es justo. Pero comenzó a pagarle el de las 5 un denario, ok, bien, recibido, al de las 3, al de las 12, pero cuando llegó a los primeros, dice la Escritura que aquel hombre comenzó a murmurar y dijo: yo que he llegado todo el día, desde tempranas horas he estado sudando, arando, trabajando, esforzándome, tú me das a mí un denario, a estos que llegaron tarde también le has dado un denario. Díganle. Entonces el padre de familia, mirándole, le dice: ¿acaso me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O acaso tienes envidia y murmuras? Usted lo leyó conmigo, ¿cierto? Entonces vea algo. El versículo 12, vamos a leerlo. En el versículo 10 dice: al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Cuánto le dio ofrecido el Padre a ellos? Un denario. No estaba siendo injusto. El versículo 11 dice: y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Vea algo, estimado. La Escritura es clara y dice: no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. A veces nosotros esperamos recompensa grande por los años que tenemos, pero a Dios le place llamar a uno el día de hoy y bendecirlo tal cual como a nosotros durante los años. No es lícito hacer con lo mío, dice el padre de familia, como yo quiero. Como yo quiero. Entonces, ¿qué pasa, estimada iglesia? Hay dos cosas que usted puede ver, visualizar en la vida del ser humano, y más en especial en lo que tiene que ver con el servicio en la casa de Dios. Una cosa es la posición y otra cosa es el llamado. Y vea algo aquí entre nosotros.
¿Cuántas personas hoy no andan atrás de una posición? ¿Sí o no? Hay gente asumiendo una posición y no tiene la vocación, la profesión. No están instruidos. Y no le hablo simplemente a nivel ministerial, le puedo hablar a nivel también de negocios, a nivel de empresas. No puede escapar lo que le voy a decir a nivel de política. Que hay personas que ocupan una posición simplemente porque son familia de X personas, pero están en esa posición no por sus méritos ni por su conocimiento, sino por la influencia o porque simplemente a otro le plació colocar. ¿Están aquí, iglesia? Entonces, ministerialmente, hay gente que busca posición porque cree que la posición lo va a engrandecer más que a otros. Cuando usted entienda para qué Dios nos llamó y nos dio una posición, usted va a entender que toda posición y todo llamado Dios lo permite en nosotros es para el servicio a los demás. Yo he venido, dijo Jesús, a poner mi vida en rescate por muchos. Yo he venido a no ser servido, sino a servir. Porque el que quiera ser grande en el reino de los cielos, comience sirviendo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano en este tiempo que ve el servicio como algo bajo, poco o menos importante? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Hay honra en el servicio. Si tú me sirves, sígame. Sígueme si tú me sirves. Y donde yo estuviere, dijo Jesús, allí estará mi servidor. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí? Porque aquí está Dios y aquí estoy yo sirviendo a través de esta enseñanza. Y en cada lugar donde usted vaya llevando las buenas nuevas de salvación, usted está sirviendo y Dios está allí. ¿Están aquí, iglesia? Mueva el que tenga a su lado y dígale, denle una palabra, porque veo una cara. Entonces, estimado, te quiero dar unas definiciones que estuve investigando acerca de lo que es la posición y vean, para que usted tenga una imagen clara de lo que significa o lo que es la definición de posición. Una posición puede ser una postura física, una postura al sentarse, una mala posición. Aquí hay personas que tienen una mala posición, el estar sentados. También significa o también tiene que ver con el lugar en una competencia. También tiene que ver posición con el estatus social y económico del hombre. A nivel empresarial, una posición gerencial, administrativa, pero a nivel ministerial, espiritual, una posición. ¿Qué posición ocupa cada uno de ellos? Tengo la posición de pastor, tengo la posición de líder, diácono, maestro, evangelista, adorador, etc. Pero tu posición no define tu llamado, porque hay gente dentro del ministerio en una posición que no es la que Dios tiene para con ellos. Porque vuelvo a decirle, ¿cuántas personas no andan buscando ser vistas? Escuchen, yo viví un caso hace poco con alguien. Llegó a la iglesia y me dijo, pastor, yo tengo un llamado.
Mi llamado es X. Yo le dije, está bien. Y lo mío es ministerial. Yo no soy Dios para quitar. Si Dios le ha dado a usted un cargo, un llamado, un ministerio, yo no soy Dios para quitar. Y tampoco quiero ser enemigo de Dios al hacerlo. Pero tampoco soy Dios para yo decir, tú eres. Porque el árbol se conoce por su fruto. ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia. Así lo dice, por sus frutos le conoceréis. Si yo soy pastor, yo tengo que dar fruto como pastor. Si usted es evangelista, usted va a dar fruto como evangelista. Si usted es adorador, usted al cantar no va a correr la gente ni la va a aturdir. Usted la va a llevar a que adoremos juntos al Señor. Si usted es servidor, usted va a servir. Si usted es líder de casa de paz, usted va a tener algo que lo va a impulsar, llamado pasión. ¿Están aquí, iglesia? Entonces, le dije simplemente a esa persona para que se fuera de la iglesia. No lo eché. Le dije, sí, tú tienes ese llamado. Sí, pastor. Comienza sirviendo. Se ofendió que él no se iba a bajar a esa posición de servicio porque él era un profeta y como profeta él no iba a servir. Agarró sus cosas y se fue. Entonces, estimado, hay muchas veces que yo aquí vengo y si las sillas están desordenadas no me cuesta nada ordenar. Si está sucia la iglesia no me cuesta nada agarrar un cepillo, una pala, un coleto y barrer, limpiar, no me cuesta nada servir. Amo el servicio y le pido a Dios que nunca de mi vida se vaya el servir. Me gusta. Entonces, escuche algo. Nuevamente lo repito. Tu posición no define tu llamado. Sigo acá. Dice la escritura, perdón, estoy en lo que es la definición. De lo que es posición. También posición tiene que ver con opinión o manera de pensar, la ubicación, etcétera. Pero escuche con atención lo que significa el llamado. Tu llamado se refiere a la vocación o propósito profundo que guía la vida de una persona. Oiga, se refiere a la vocación y vocación tiene que ver con profesión. Óigame, los líderes, los mentores de casas de paz, maestros, los que dicen yo tengo un llamado pastoral, ojalá Dios levante una generación de pastores porque en mi corazón está el deseo de enviar. Mire, yo quiero ya comenzar a multiplicarme a multiplicar a nivel de casas, de iglesia. ¿Están aquí? Pero ¿cómo nosotros mostramos que tenemos ese llamado? A través de la pasión y del servicio. Oigan, los pastores dan su vida por las ovejas. Los pastores dejan las 99 que van por el camino y se van detrás de la que se desvió. El buen pastor es aquel que las guía a pastos verdes. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos una vocación, un llamado pastoral, porque simplemente mentoreamos una casa de paz y si vienen doy la casa de paz y si no vienen, gloria a Dios y ya. No, estimado. Se requiere algo mayor, algo más. Y vea, sigo acá. El llamado es un impulso o pasión que la mueve hacia una actividad o estilo de vida en particular, ya sea de índole espiritual, un llamado de Dios o profesión. Entonces, escuche esto. Tu llamado tiene que ver con vocación
Y el llamado a nivel espiritual es la invitación de Dios al servicio en su reino. Cuando Dios te hace un llamado es al servicio. Él llegó, dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, porque vio la multitud, llegó a la orilla del mar viendo dos barcas. Uno era de Simón Pedro, montándose en ella enseñó, predicó, y luego le da una palabra a Simón Pedro, que venía toda la noche, óigame, toda la noche de pescar, y no había pescado nada. La escritura dice que el Señor le dice a Simón: boga mar adentro. Justificándose Simón le dice: Señor, toda la noche nosotros hemos pescado y no hemos pescado nada, pero, dígale que tiene a su lado, pero en tu nombre echaré la red. No es lo mismo hacer mi profesión, mi vocación con mis fuerzas, que con una palabra que venga del mismo Dios. ¿Escuchó lo que le dije? No es lo mismo. Entonces Simón, a pesar de que era algo distinto, era en el día, llegó y dijo: en tu nombre voy a echar la red. Fue, echó la red, agarró la tremenda pesca, y cuando llegó a la orilla, el Señor le dijo a Simón: sígueme y haré de ti pescador de hombres. Le hizo un llamado. Vas a pasar de ser un pescador de peces ahora a ser un pescador de hombres. Diga aleluya. Entonces, estimado, el llamado tiene que ver con la invitación de Dios al servicio en su reino. Lo que de gracia nosotros hemos recibido del Padre, de gracia nosotros estamos llamados a dar. El problema es de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios hoy, es que se lo guardan, que no lo comparten. Y dijo Jesús en Mateo capítulo 5 que nosotros somos la luz, y toda luz debe ponerse en un lugar alto y no esconderse debajo de la cama, del almud. ¿Y por qué se pone en un lugar alto? Para alumbrar a los de casa. Muchas veces la condición de nuestra familia no es que Dios no quiera tratar con ellos, sino simplemente lo que portamos está metido debajo. No se ve, somos cristianos. ¿Le puedo hablar con el corazón? ¿Le puedo hablar sincero? Muchas veces somos cristianos aquí dentro en la iglesia, pero en nuestra casa somos otro tipo de personas. Por eso hay familiares que dicen: para yo ser cristiano como X, prefiero no serlo. El llamado tiene que ir con pasión, tiene que ir con ser quien soy en todas partes. Por eso Jesús usaba las túnicas de una sola costura. Él era el mismo en todas partes. Nosotros, lamentablemente, el pueblo de Dios es uno en la iglesia, es otro en la casa, otro en la sociedad, en el trabajo. Recuerdo yo una vez, había alguien que administraba la iglesia. Tenía como 30 años en el ministerio, líder. Y recuerdo que una vez el pastor nos dijo: vayan, busquen a esta hermana, ella vive en tal parte. Y nosotros fuimos varios, fuimos en el carro, llegamos, pero como no sabíamos exactamente dónde vivía, nos bajamos a preguntarle a los vecinos: ¿y cómo normalmente usted trata a una persona que va a la iglesia? Como el hermano, ¿cierto? ¿Sí o no? La hermana Elisa, la hermana Yasmerín, el hermano. Y yo recuerdo que nosotros llegamos a ese sector y dijimos: mire, usted vive por aquí. Sí, yo vivo ahí. ¿Usted conoce a la hermana X? A la hermana. No, no la conocemos. No, pero aquí a mí me dieron esta dirección. No, esta es la dirección.
La hermana, sí, la hermana X, ella es una así, así, así. Empezamos a describirla. Y el hombre me dice, bueno, con la descripción que nos das, ella vive allí. Pero de que sea hermana evangélica, nunca me lo ha demostrado, porque siempre vive en pleito. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser uno en el Señor. Debemos ser los mismos, ser santos aquí en la iglesia, pero ser santos a donde vamos, a donde estamos. Diga aleluya. Y quiero plasmarle, porque esta enseñanza con un personaje que usted y yo conocemos, llamado José. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 37, y desde el versículo 13 en adelante, no se lo voy a leer porque es largo. Dice la escritura que en el capítulo 37 que José tuvo sueños. Soñó con unas palmeras. Después soñó con unas vacas gordas y flacas, las contó a sus hermanos, a su papá, y ellos le tuvieron envidia a José. En el versículo 13 dice que el papá de José, Jacob, le dice: anda y ve a tus hermanos, porque sus hermanos habían ido con el rebaño a llevarlo a alimentar. Y José se va a donde están sus hermanos. Cuando llegan cuando él llega al lugar, se encontró un hombre, y el hombre le dijo: no, ellos estaban aquí, se fueron a Dotán. Y cuando él va rumbo a sus hermanos, lo ven sus hermanos y le dicen: allá viene el soñador. Y no vieron a un hermano, vieron fe a un rival, dijeron: esta es la oportunidad de nosotros poder vengar. Y propusieron en su corazón asesinar. Dijeron: vamos a matar. Pero uno de sus hermanos llegó y dijo: no los matemos, hasta que llegaron y convinieron meterlo en una cisterna. Gracias a Dios no había agua. Pero cuando ese hermano que dijo que lo metieran allí salió, iban pasando los amalecitas, y ellos convinieron venderlo. Vendieron a José por un precio. Lo vendieron como esclavo. Ellos de los amalecitas lo vendieron a los madianitas, y los madianitas lo vendieron a Potifar, quien lo puso como servidor allí en su casa. Y vea esto, estimado, yo no sé cuál sea su proceso, no sé cuál sea el momento que usted en este transitar en su vida usted está atravesando. José era algo especial para papá, porque él había nacido de la mujer que Jacob amaba, de Raquel. José amaba a esa mujer. Y dice la escritura que era el primogénito. Fue el primero. Porque esa mujer no había podido tener hijos y lo dio, y de paso había muerto. Esa mujer, cuando había tenido a otro, teniendo su segundo hijo, murió en el parto. Le había dicho a la partera: ponle Benoni, que significa dolor, y le dijo él no. Estaba el papá y le dijo: no, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Entonces, escuche esto, estimado. José tenía algo que lo distinguía especial, aparte de sus hermanos. Y yo he creído esto, que Dios no tiene hijos preferidos, pero sí hay hijos que prefieren a Dios. No hay padres que tienen hijos preferidos, pero sí hay hijos que prefieren a un padre. La distancia la pones tú, no Dios. Porque Dios siempre va a estar con sus manos abiertas, para que todo aquel que a Él se acerque se sienta galardonador. El problema somos nosotros, nuestros argumentos, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, porque muchas veces
nos justificamos porque yo hice, porque yo fui, porque yo estoy en esto, porque yo soy pecador, y nos dejamos influenciar más por lo que el diablo nos dice que por lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Y Dios es amor, y el amor todo lo soporta, todo lo perdona y no deja de serlo. ¿Están aquí, iglesia? Entonces volvamos a José. José, enviado por su papá para que le diera un reporte, de repente es tomado, lo encierran en la cisterna. Nunca usted vio a un José abriendo su boca maldiciendo a sus hermanos. Lo venden como esclavo. Llega a casa de Potifar y no llega quejándose ni deseándose morir, ni deseando algo malo para nadie. Él llegó conforme a la asignación, vocación o llamado que él tenía de parte de Dios. Porque el proceso, escúchame, el proceso no detiene tu llamado. No es argumento. El proceso nosotros tenemos que verlo como un escalón que nos va a llevar a un nivel mayor. Porque al que Dios llama, a ese corrige, a ese procesa. No podemos quedarnos como nosotros venimos. Nosotros venimos todos contaminados, todos malformados por el sistema del mundo. Y Dios tiene que de una u otra manera limpiarnos, despojarnos de todas esas cosas para poder ser uno con Él, nueva criatura. ¿Están aquí, iglesia? Entonces, sigamos acá con la vida de José. ¿Cuál era la posición de José? Él era un prisionero. Vivió como esclavo. Pero la posición, óigame, no define tu llamado. Si usted va a la historia de José, él tenía una posición, ¿cuál esclavo? Él era el esclavo que fue vendido por sus hermanos y estaba al servicio de un general del rey llamado Potifar. Pero esa posición no definió el llamado que Dios le había hecho a él. Porque el llamado que Dios le había dado a José era segundo después del rey. ¿Están aquí? Hay personas en posiciones que no le corresponden y el puesto puede cambiar, pero el propósito debe permanecer. Yo comencé no predicando, yo comencé llevando sol, cuidando en el parqueo los carros, en la calle. Después pasé a un nivel un poquito mayor, a limpiar las cacas y orinas de los que iban al baño, hasta que después me pasaron a estar en la puerta. Algo que tenía la iglesia de Barquisimeto era que un servidor tenía que estar fijo en la puerta. Cuando alguien iba a entrar o salir era el que abría, no el hermano que iba saliendo, era el servidor quien la abría y ellos salían. O sea, había una vocación, una pasión por el servicio. Entonces, estimado, la vocación es una inclinación o llamado interno hacia una actividad, estado o profesión que genera pasión, propósito y satisfacción. Oigan, muchas veces yo quise soltar por el proceso, a veces por las injusticias que pude haber llevado por quien era mi pastor. A veces había unas correcciones que yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas veces yo le decía a Dios, se me presenta esta oportunidad y me voy. Pero después se me pasaba. Porque había algo en mí que me impulsaba y yo decía, pero ¿qué voy a hacer yo con fulano? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Si ellos dependen de Dios a través de mí. Entonces hay una vocación, hay una profesión. Oiga, hay un llamado que es la vocación del Padre para el servicio en su reino, que
Cuando viene del cielo, tú vas a pasar por encima de cualquier obstáculo, de cualquier corrección, de cualquier proceso. José es un claro ejemplo. Él donde estaba no se quejaba. Nunca Potifar escuchó a José hablando mal de sus hermanos, ni quejándose. Pero lo que José hacía por su vocación, por la pasión que había en él, eso causaba un efecto que el cielo estuviera presente en el lugar. A tal punto que Potifar veía lo que José hacía y decía: este hombre es bendecido. La bendición llegó a mi casa a través del hombre. Eso es lo que Dios desea en este tiempo con los llamados. Porque cuántas personas hoy usted encuentra en la calle diciendo: soy pastor, soy esto, soy lo otro, pero lo que da es vergüenza, con respeto se lo digo, porque su testimonio va desligado a la posición que ellos dicen ocupar. Cuando dicen aleluya. José, donde llegó, la atmósfera cambiaba, la realidad, situación, conflicto cambiaba. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de su gloria. Usted y yo somos templo y morada de su espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, algo tiene que pasar. Aquí tiene que pasar algo, en su casa tiene que pasar algo. Porque hay una vocación, una pasión, hay algo eléctrico. Así nos dice la canción. Hay algo eléctrico que nos da un chispazo por dentro y te activa a hacer algo. Hay algo que se activa dentro de ti cuando tú ves el pecado, te apartas. No te acercas, te apartas. Pero tiene que haber un llamado, estimado. Tiene que haber una vocación, algo en ti. Por eso el Padre dijo que dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Usted no es un estanque para estar allí simplemente depositado e inmóvil. Usted es una fuente de agua viva para que corra, estimado. En usted tiene que haber un fluir, algo. Yo no sé a quién puedo hablar. Algo tiene que pasar en usted. Algo Dios tiene que hacer. Pero se requiere pasión en este tiempo. Se requiere que usted entienda el llamado que Dios le está haciendo. Vuelvo otra vez a José. José no se quejó. José no zapateó. El problema de nosotros es que nos ponemos. Hay un personaje, todo yo, o sea, cinco yo, sí, el pastor, la pastora, el hermano, el líder, en los problemas. No te quejes. Porque muchas veces esas pruebas, momentos en Dios, Dios pudo haber formado a José, capacitado inmediatamente a José y llevarlo al reino. Pero Dios permitió el proceso. Estoy leyendo la historia de Job. Y Job nunca, a pesar de que su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete, nunca abrió su boca. Lo perdió todo. Todo. Y la llaga era desde la coronilla de su cabeza a los pies. Y no abrió su boca. Unos amigos llegaron a querer consolarlo y él terminó predicando. ¿Por qué? Porque el proceso no define tu llamado. No define. Jesús muriendo en la cruz con sus brazos abiertos, mirando a la multitud, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él no se quejó. No se quejó. Él sabía. Por eso le dijo a Potifar cuando le preguntaron. Potifar le dijo: ¿eres tu rey? Y él le dijo: tú lo has dicho. Y para esto he nacido. Él sabía su asignación, su posición, su llamado. El problema es que si a nosotros se nos pregunta:
¿Qué propósito Dios tiene contigo? Es grande, pero ¿cuál? No sé. ¿Hacia dónde vas? No sé. Pero yo sé que es para allá, pero ¿para dónde? Andamos como barco a la deriva, sin rumbo fijo, sin un destino hacia dónde ir. Porque como vayan viniendo, ¿cómo es que dice Proverbio 32? Como vayan viniendo. Y de esa manera no se halla Dios. Tenemos que estar bien claros en quiénes somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Yo le digo algo, estimada iglesia, para aquellos que quieren posición sin un llamado, hay una diferencia cuando el llamado viene del cielo, cuando la posición la da Dios. Porque todo el que es llamado por Dios y puesto por Dios resiste. Los que no son llamados por Dios abortan. ¿Están aquí? David tenía una posición, él era un pequeño pastor de ovejas. Pero el llamado que Dios tenía para David era ser rey. A tal punto que cuando Dios le dijo al profeta Samuel, anda a la casa de este hombre y vas a escoger a uno de sus hijos y lo vas a ungir con aceite como rey, él no convocó a David. ¿Escuchó lo que le dije? Él no lo llamó. Él escogió a sus hijos, los que eran parte del ejército de Saúl. Y aquel hombre llamado Samuel veía, conforme nosotros vemos, tiene el porte. El Señor le decía, no, yo no veo de la manera que ustedes ven. Ustedes ven el porte, yo veo el corazón. Y cuando pasaron todos, le preguntó al padre de la casa, ¿tienes otro hijo? Él le dio el más pequeño, el más chamito, pero lo tengo ya ocupado con las ovejas. Mándalo a buscar, porque hasta que él no llegue, no hay fiesta. Escuche, hasta que él no llegue, no hay fiesta. Wilmer no vino hoy, pero dijera Wilmer, no hay pachanga. Hay cosas que no van a tener un cumplimiento hasta que usted no llegue a la asignación, al llamado que Dios tiene para usted. Hasta que no se presentó David y fue ungido David, no comenzó la fiesta. No comenzó. Entonces, él era ¿qué? Alguien que cuidaba unas pocas ovejas, porque así lo dice la Biblia, las pocas ovejas de su padre. Pero Dios tenía con él un llamado a ser rey, del cual venía el linaje del Salvador. Por eso Bartimeo, cuando escuchó que el Señor pasaba, estando él junto al camino, le tocó el linaje, hijo de David, de misericordia de Dios. Apeló a las promesas, a lo establecido en la ley. Esther era una huérfana. Su posición era huérfana y estaba en una tierra que no era su tierra, porque ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero la posición no definió su llamado, porque el llamado que Dios tenía con esa mujer era ser rey. ¿Escuchó lo que le dije? No sé cuál sea tu posición hoy, qué valle de sombra y de muerte estés viviendo, pero ese no es tu llamado. Ese no es el lugar de tu asignación. Dios tiene un llamado mayor para ti, algo mejor para ti. Por eso allí en el Evangelio de Mateo capítulo 20, el Señor dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué defines tú? ¿Qué prefieres ser tú?
ser de la multitud o ser de los pocos que escogemos, porque el evangelio es para valientes. Y óigame, el hecho de que usted y yo estemos esta mañana acá es porque en nosotros Dios puso valentía, aunque usted no la vea, aunque usted no la perciba. Gedeón es un claro ejemplo. Cuando el ángel se le presentó y le dijo, varón esforzado y valiente, le dijo, ¿qué? Que soy de la tribu más pequeña de Benjamín y somos pobres, y estos vienen y destruyen la tierra. Y el Señor no le dijo, voy a preparar un ejército para que tú vayas. Él le resaltó el llamado y le dijo, anda con estas tus fuerzas, anda con lo que tú sabes hacer, anda con lo que tú eres, porque no se requiere algo mayor, se requiere que usted obedezca, porque algo que define a una persona que tiene un llamado en el Señor es la obediencia. Es la obediencia. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu llamado si tú lo obedeces. No seas el Jonás de este tiempo. No. Porque lo que Dios tiene para tu vida, aun cuando tú te escondas, te niegues, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Veamos un claro ejemplo. Saulo de Tarso. ¿Cuál era la posición de él? Él era un graduado, conocedor de la ley, pero la mucha letra mata, a tal punto que él se convirtió en asesino. La posición de Pablo era un perseguidor de la iglesia. En ese entonces llamaban a la iglesia los del camino. No se conocían los evangélicos ni los cristianos, los del camino. Pero el llamado que Dios tenía para Saulo de Tarso era ser un apóstol, el apóstol de los gentiles. No importa lo que tú seas, lo importante es lo que Dios tiene para tu vida. Por eso te digo de parte de Dios, no descuides tu llamado, estimada iglesia, estimado hermano, no lo descuides. Tu llamado se honra con la obediencia, no solo con tener la posición. El llamado se honra es con la obediencia. Veamos otros personajes. Saúl. ¿Cuál era la posición de Saúl? Era el rey, primer rey de Israel, puesto, escogido por Dios. Pero dice la escritura que él desobedeció y le costó el trono y su propia vida. El sacerdote Elí era un sacerdote por posición, pero no corrigió a tiempo a sus hijos, permitió la inmoralidad y su descendencia perdió el sacerdocio. Por eso le digo, tu posición no define tu llamado. Podemos ver a gente que vino de menos a más, pero otros que estaban en lugar de posición y vamos. Por favor. Tu fidelidad en el llamado sostiene lo que el talento en la posición no puede sostener. Entonces, vengo a decirte, tu posición hoy no define tu llamado, estimado. Puedes estar en una posición baja y tener un llamado alto. Puedes ocupar un título importante y aún así no caminar en tu propósito. La posición es temporal. La posición puede cambiar, subir o bajar, pero el llamado que viene de Dios es eterno y permanente. No sé qué llamado te esté haciendo Dios, pero le digo, hay un llamado del Padre hoy a una generación que se levanta. Hay
mucha mies en este tiempo, pero hay pocos obreros. ¿Qué prefieres? ¿Seguir en la condición de espectador o quieres ser parte del propósito eterno de Dios con la humanidad? Estamos ya en los tiempos finales y tenemos que tomar la decisión de no seguir perdiendo el tiempo con gente que pierde su tiempo. Mire, usted me pregunta a mí, se lo voy a expresar. Yo fui amante del básquetbol. Antes de tener mi llamado, me la pasaba metida en la cancha. Pero a medida que fui entendiendo mi llamado y en qué posición Dios me había puesto, llega un tiempo que no sé qué es agarrar un balón. Cuando vivía en Barquisimeto, iba mucho al estadio Antonio Herrera Gutiérrez, no a ver a los pájaros rojos, cada vez que venía el equipo campeón, Navegantes del Magallanes. Ahorita tengo años que no voy. Hace poco estuve con la familia de mi esposa por la muerte de su hermano y le dije al sobrino de ella, cuando búscame la entrada cuando venga el Magallanes para ir. Porque si usted me pregunta el nombre de un jugador, ni me lo sé. Pero hay cosas que pasan a ser de otro ámbito cuando tú atiendes tu llamado. Hoy me la paso meditando día y noche, porque no me quiero parar cada vez que me paro acá simplemente a entretenerlo a usted. Quiero que cada vez, conforme al llamado que Dios me ha dado, que usted venga, usted salga de aquí edificado, transformado. No hago las cosas por hacer. Entonces, ¿qué llamado te está haciendo Dios? ¿Qué llamado o qué invitación te está haciendo Dios en este tiempo? ¿La estarás atendiendo? ¿O simplemente sigue siendo el mismo? Escuche algo. Ya casi cierro. Hay una historia que me llamó mucho la atención y es la historia de Bartimeo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer? Le pregunto es porque yo estoy satisfecho con lo que soy y con lo que Dios me ha dado. Satisfecho, pero no estoy conforme, porque sé que Dios puede darme más abundantemente. No con esto quiero que usted me vaya a malinterpretar, a decir ahora el pastor está haciendo las cosas por interés. No, no lo hago por interés, lo hago por mi vocación y por mi llamado. Pero le pregunto a usted, ¿usted está conforme con lo que hizo hoy día? ¿Está conforme? No solamente a nivel material, a nivel espiritual. Cuando usted va a la escritura y ve todos los hombres, hay hombres que Dios trajo para una asignación específica. La Biblia no tiene registrado un milagro de sanidad ni de liberación de Noé, pero él nació para la construcción del arca y preservar la humanidad. ¿Escuchó lo que le dije? Ahora, ¿para qué naciste tú? ¿Para qué estás acá? ¿Con qué función tú estás en la tierra? Estamos acá con un propósito, con
un llamado. Y lamentablemente hoy la sociedad, las familias del mundo están en la condición que está por la iglesia no entender el llamado. Porque juzgamos y culpamos a los gobiernos, pero somos nosotros los culpables. Somos nosotros que hemos permitido que el mal crezca y avance. Entonces, ¿cuál es tu llamado? Si tú sientes un llamado de parte de Dios, ¿qué te impide ponerlo por obra? Uno de los eslogans que Dios nos ha dado es: somos una casa para crecer. Aquí usted ve que los lunes tenemos formación de líderes. Si usted no es formado es porque no quiere. Los martes tienen escuela de intercesión. Los que empezaron en la primera tanda, cuando empezamos en el mover apostólico y profético. Los miércoles tenemos casa de oración. Jueves, viernes tenemos casas de paz en varios sectores de la ciudad y hasta de otros municipios. Los sábados está mi esposa con todo aquel que se quiere instruir en la parte de la intercesión. Entonces nosotros muchas veces señalamos a Dios. Los sábados a las 6 están los jóvenes y los domingos estamos acá en la escuela. Entonces, si usted no se instruye es porque no quiere. Porque no quiere. Si usted sigue en el mismo lugar donde empezó es porque usted no ha querido avanzar. Porque hemos preferido abrazar la condición en la que estamos y no despojarnos y soltar y avanzar hacia el camino el cual Dios nos está indicando. Bartimeo, cuando escuchó, era ciego y mendigo, o sea que cada día lo ponían junto al camino a pedir limosna. Y dice la escritura que cuando oyó que Jesús pasaba, porque alguien le anunció, le habló que Jesús es el hacedor de milagros. Cuando escuchó, dice la escritura que comenzó a dar voces es gritos, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. El protocolo de los apóstoles, por los gritos que él daba, era: calla, haz silencio. Pero mientras más las personas le decían que callara, él más alzaba la voz, hasta que llegó a ser oído por Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús lo mandó a buscar. Las palabras después cambiaron. Después que los discípulos le dijeron que callara, las palabras cambiaron. Ahora fueron los discípulos y le dijeron: ten fe, te llama, ten ánimo, te llama. Y el hombre fue, y cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Que recobre la vista. El milagro fue inmediato. Pero lo que más me impacta de este hombre es que, dejando de la condición de estar junto al camino, dice la Biblia que le siguió en el camino. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces los hombres que venimos por el milagro del Señor, la necesidad que tenemos, y no venimos por el Señor de los milagros, porque queremos seguir junto al camino en la misma condición en la que estamos, pero que Dios venga y me dé y me haga, pero Él por allá y yo por acá, porque poco a poco, ¿sí o no? Yo recuerdo que estando niño, esté en mi casa materna. Aquí nos criamos nosotros. Cada 15 días, 21 días, aquí enfrente está el poste. La iglesia Peñel, la doy como testimonio, hacía campañas enfrente, ponía la tarima, pero como antes eran los televisores de aquellos que se cambiaban,
y había que darle a la antena ahí para que se viera. Mi mamá veía la novela y lo que mi mamá veía todos lo teníamos que ver, porque ahorita es que está el modernismo de que hay televisores en nuestras casas en todas partes. Antes era un solo televisor y la patrona era la que mandaba. Ellos hacían la campaña allá afuera y nosotros cerrábamos la puerta, la ventana y nos molestábamos porque decía ese evangélico no nos dejan ver la novela, porque no la podíamos escuchar. Le tirábamos a veces piedra y broma porque nos molestaba esa bulla. Son locos, porque en aquel entonces el evangelio para nosotros era locura. Nadie que yo recuerde vino a tocar la puerta a decir, mire, los invito. A tal punto que todos los vecinos de por aquí, ninguno se convirtió. Y en el año 2006, Dios me permite a mí conocer al Señor. Conocerle, hace llamado a mi hermana invitó a mi esposa me invitó a mí porque me dijo que me iba a castigar si no iba a la iglesia. Y tuve, para que no me castigara, comenzar a ir a la iglesia. En el año 2007 abrí mi primera célula. Finalizando el 2007 me llaman al equipo de 12 de el pastor, siendo yo un novato. Lo que yo no quería hacer, comencé a hacerlo porque le dije a mi esposa, voy a la iglesia pero yo evangélico no quiero ser. Después que me vi involucrado en las cosas de Dios, yo le decía, yo no quiero ser líder. Resulta que el hermano de mi esposa, que perdió mucho conmigo, parrandeó mucho conmigo, llega un día y me dice, Francisco, yo quiero que me invites a la iglesia. Yo le digo, bueno, estás invitado. Ese día el pastor habló de las células y dijo, dígale al que lo invitó que le abra una. Y yo recuerdo que Guillermo me dice, Francisco, abrir una célula. Yo digo, yo le voy a decir a la líder, no, tú. Y comencé con él. Después que teníamos esa confianza y broma, las piernas me temblaban porque no era lo mismo. Después me vi en el liderazgo y recuerdo yo que un día llorándole a Dios, 2007, le dije a Dios, Señor, ¿por qué no me permitiste que en los 90, cuando yo estaba en casa de mis padres, alguien tocara la puerta y me predicara? Porque si he crecido un poquito en este año que tengo, imagínate con 10, 15 años atrás en el evangelio. Y recuerdo este pensamiento que llegó a mi mente de parte de Dios. Me dijo, porque si te hago el llamado, te pierdo. Porque en aquel entonces cada vez se debe acordar, me acordé de tu nombre, tranquilo, que el balón era del diablo, el televisor era el cajón del diablo, y yo me la pasaba jugando trompo, chapita, metra, pelota, basquetbol. Yo jugaba de todo, en nada era bueno, pero de todo jugaba. Imagínense que me hubiesen predicado, me hubiesen dicho que eso era del diablo, no me argumento. La guitarra era del diablo, la batería del diablo, todo era del diablo. Entonces Dios me dijo, si te llamo en ese tiempo te pierdo. Y sentí que el 2006 era mi tiempo. Y le hablo de esto es porque el hecho de que usted esté aquí es porque este es tu tiempo. Porque si no fuera tu tiempo, te hubiese pasado lo que a mí me pasó. La iglesia puede llegar al frente de tu casa y tú no vas a aceptar la invitación. Y me llegó de manera imprevista, pero justo a tiempo. Justo a tiempo. Por eso te digo, no te tires al llamado. Búscame primera de Tesalonicenses 5:24. Con esto cierro. Póngase sobre su pie. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Hubo un hombre que agarró a otro
creo que Natanael, como que es que se llama el personaje, agarró a uno de sus discípulos así, y a uno de sus amigos, y lo llevó y le dijo: este es del que yo te hablé. O sea, hay un llamado, yo no sé cuál sea, pero a alguien tú, a través de tu llamado, tienes que influenciar, tienes que rescatar, ganar. Y mire como dice Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel. Él es fiel. El que nos llama es fiel, el cual también lo hará. Lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo. Por eso mi invitación es: no te niegues. No te niegues. Si habías abandonado tu llamado, tu asignación, lo que Dios te dio, hoy es tiempo de volver a activarlo, porque los dones y el llamado es irrevocable. O sea, pastor, no caduca. Puede estar inactivo porque te apartaste, pero cuando tú regresas, Dios lo vuelve a activar. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, ¿qué llamado te está haciendo Dios hoy? ¿Qué invitación te está haciendo Dios hoy? Este es un lugar de entrenamiento, no simplemente un lugar para que tú ocupes una silla más, no. Dios tiene algo especial allá afuera para ti. Dios tiene una provisión y bendición mayor para ti, porque al que Dios llama, Dios le da todo lo necesario para que camine en el cumplimiento de ese llamado. El que te llama no te engaña, el que te llama te respalda. Te respalda. Y hoy somos testigos. Yo conocí a personas, ahorita se los digo cuando termine. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias por los llamados en este tiempo al servicio de tu casa. Quiero darte gracias por cada familia, Señor, que tú estás añadiendo a la iglesia para que sean salvos. Gracias por cada hombre y mujer que sirve en la casa. Te pido, Dios amado, que sigas añadiendo obreros a la mies. Obreros, porque la mies es mucha, Señor. Hombres y mujeres que se puedan despojar de todo peso que les asedia y del pecado, y corran a la carrera que tienen por delante. Hombres y mujeres que estén dispuestos y digan: heme aquí, Señor, cuenta conmigo, envíame a mí. Hombres y mujeres que sean santos y que entiendan que este es el tiempo perfecto y correcto que usted tiene para con nosotros. Hay un llamado especial de parte del Padre para tu vida. Hoy el que es fiel te llama, lo sigue haciendo hoy y no te va a dejar tranquilo hasta que tú atiendas ese llamado. En el nombre de Jesús. Hoy hay una invitación, hay un llamado de parte del cielo para tu vida. No te niegues, dice Dios, no te niegues. Hay un llamado, estimada iglesia. Hoy, Padre amado, te pido que traigas vida a lo que ha muerto, que lo que estaba paralizado comience, Señor, a moverse. No somos un estanque de agua, somos agua
agua que fluye, que corre y salta para vida.